Bienvenidos a este videotutorial de la tarjeta madre. A continuación, se darán a conocer las distintas partes que componen una motherboard y algunas características de ellas. Primero que nada vamos a comenzar con lo que es la definición del PCI. El PCI, o interconexión de componentes periféricos, es aquel que almacena las tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es un bus de ordenador estándar. Un bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Puede tener un ancho de bus de 32 bits o 64 bits. Tiene una tasa de transferencia máxima de 133 MB por segundo en un bus de 32 bits y 266 MB por segundo en un bus de 64 bits. Después seguimos con lo que es el AGP. El AGP, o puerto de gráficos aceleradores, es una especificación de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador gráfico y la memoria. Es de 32 bits como el PC, pero tiene grandes diferencias como 8 canales adicionales para acceso a la memoria RAM, y puede acceder a esta a través del puente norte y recorre una velocidad de 66 MHz. Solo se utiliza para tarjetas gráficas, que son aquellas encargadas de procesar los datos de la CPU. Después nos encontramos con el zócalo. El zócalo son espacios o ranuras en la placa madre donde se insertan diferentes componentes, como los zócalos para las memorias RAM, los zócalos de expansión para otras placas y el zócalo de microprocesador. También es conocido como socket. Después vemos aquí la ranura CNR, o elevador de comunicación y red. Es una ranura de expansión en la placa madre para dispositivos de comunicaciones como módems, tarjetas LAN o USB. Es una versión mejorada del AMR. Las tarjetas diseñadas para la ranura CNR son tarjeta de audio, módem y de red. Después encontramos lo que es la BIOS. La BIOS, o acrónimo de Basic Input Output System, es un tipo de software muy básico que se localiza, o en donde se localiza el sistema operativo en la memoria RAM. Brinda una comunicación de muy bajo nivel y configuración del hardware resistente en nuestro procesador o ordenador. La BIOS es un firmware presente en las computadoras. Contiene las instrucciones más elementales para que puedan funcionar y desempeñarse adecuadamente. Pueden incluir rutinas básicas de control de los dispositivos. La siguiente herramienta o parte de la memoria RAM es el slot RAM. Un slot, o también llamado slot de expansión o ranura de expansión, es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a esta una tarjeta adaptadora adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco. En las tarjetas madre del tipo LPX, los slots de expansión no se encuentran sobre la placa, sino en un conector especial denominado riser card. Después vamos a hablar acerca de ATX. ATX es un factor de forma en el diseño de las cajas, las placas base y las fuentes de alimentación. Desde entonces, la especificación ATX domina el mercado de los PC. La actualización más reciente de ATX es la versión 2.31. Las fuentes de alimentación ATX presentan más de un conector para llevar a la placa base. La principal puede ser de 20 o 24 pines. Hay placas base que solo tienen 20 pines. En este caso, si tu fuente tiene 24, las 4 que sobran se dejan sin conectar. Después vemos lo que es el ATX auxiliar. Es un conector de alimentación auxiliar, usado básicamente por algunas placas de servidores. Este conector no es muy común ni en placas ni en fuentes de alimentación. Chipset puente norte y sur. El chipset puente norte es el nexo que conecta el microprocesador con el resto de la tarjeta madre y por lo tanto con el resto de la computadora.
En una PC consiste en dos partes básicas, el puente norte y el puente sur. Todos los varios componentes de las computadoras se comunican con el CPU a través del chipset. El puente norte conecta directamente con el procesador vía el bus frontal, FSB, Front Side Bus. Un regulador de la memoria está situado en el puente norte, el cual le da al CPU el acceso rápido a la memoria. El puente norte también conecta con los buses AGP o PCI y con la memoria de sí misma. El chipset conecta al CPU con otras piezas de la computadora. Chipset puente sur. El puente sur es más lento que el puente norte y la información del CPU tiene que pasar a través del puente norte antes de llegar al puente sur. Otros buses conectan el puente sur con el bus del PCI, los puertos del USB y las conexiones del disco duro del ID o de SATA. Después encontramos el panel frontal. Es el conjunto de pines que tienen como finalidad encender el ordenador. Las luces frontales hace funcionar el botón del reset y en algunas placas hace funcionar el parlante interno del computador. USB externos. Universal Serial Bus, bus universal en serie USB. Son aquellos puertos que permiten la entrada de cualquier tipo de dispositivos externos, memorias USB, reproductores con entrada USB, mouse con entrada USB, etc. Como aquí lo podemos observar. Después nos encontramos con lo que es el speaker. El speaker es un pequeño parlante que da los pitidos de la tarjeta madre. Después, aquí observamos el CMOS. CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, o CMOS. Es una de las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados. Su principal característica consiste en la utilización conjunta de transistores de tipo PMOS y tipo NMOS, configurados de tal forma que, en estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el debido a las corrientes parásitas. En la actualidad, la mayoría de los circuitos integrados que se fabrican utilizan la tecnología CMOS. Esto incluye microprocesadores, memorias, procesadores digitales de señales y muchos otros tipos de circuitos integrados digitales cuyo consumo es considerablemente bajo. Después seguimos con ISA. ISA son las más veteranas. Un legado de los primeros tiempos del PC, funciona a unos 8 MHz y ofrece un máximo de 16 MB por segundo, suficiente para conectar un módem o una tarjeta de sonido, pero muy poco para una tarjeta de video. Miden unos 14 centímetros y su color suele ser negro y existe una versión aún más antigua que mide solo 8.5 centímetros. Es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser el disco duro u otros dispositivos. Serial ATA sustituye a la tradicional paralelo ATA o PATA. SATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varios discos, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad. Después encontramos ID-PATA. Es un dispositivo de electrónica integrada, controla los dispositivos de almacenamiento masivos de datos como los discos duros y añade además dispositivos como las unidades de CD-ROM. Aquí podemos observar el siguiente componente, que son los transistores. Es un componente que, suelto o integrado dentro de un procesador, permite bloquear o permitir el paso de la corriente por un determinado lugar. Dispone de 3 entradas, un emisor, una base y un colector. Por el colector se alimenta el transistor, por la base se da la señal que lo enciende y lo apaga, y el emisor es el camino que se abre o cierra para que pase una corriente. Un procesador de computadora es un chip que tiene 2.000 millones de transistores.
Después encontramos lo que es la bobina. La bobina, su principal propiedad es la oposición a los cambios de corriente. En resumen, se usan para proteger algo en especial o también como filtros, para evitar señales indeseables o sea ruido que afecte el funcionamiento de cierto circuito. Después podemos observar el jumper. El jumper es un elemento conductor usado para conectar dos terminales para cerrar un circuito eléctrico. Los jumpers son generalmente usados para configurar o ajustar circuitos impresos, como en las placas madres de las computadoras. Los jumpers permiten configurar el hardware o dispositivos electrónicos. Un uso muy común es en la configuración de discos duros y lectoras de CD-DVD del tipo IDE. Los jumpers permiten escoger entre distintas configuraciones, maestro o esclavo, al cambiar su posición o su posición. Actualmente en los dispositivos ATA no se utilizan más los jumpers. Seguimos con capacitor. Un capacitor, su función principal es la de almacenar energía para que cuando se active el sistema, éste consuma menor cantidad de corriente para el arranque. Cualquier motor al momento del arranque obtiene 6 veces su corriente nominal para que empiece a girar y el capacitor hace que esa cantidad disminuya y consuma menor energía o menos energía. Si se quita un capacitor de cualquier equipo y se tocan los dos polos, se recibirá una descarga de acuerdo a la capacidad, pero si son unidos por medio de un puente, se descarga totalmente de inmediato. Memoria caché. Este último dispositivo se trata de un tipo de memoria muy rápida que se utiliza de puente entre el microprocesador y la memoria principal o RAM, de la forma que los datos más utilizados pueden encontrarse antes, acelerando el rendimiento del ordenador, especialmente en aplicaciones ofimáticas.